¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para documentar la realidad, para tener más elementos que nos permitan hacernos un juicio razonable sobre los asuntos importantes que nos afectan en nuestra vida cotidiana, para tener una mayor comprensión y entendimiento de los hechos públicos relevantes. Atrapados en crisis financieras recurrentes, los dos gigantes de la televisión abierta en México, Televisa y Televisión Azteca, que durante décadas impusieron la agenda informativa e influyeron en forma importante en los gobiernos priistas y panistas, están en una franca caída que les conduce al abismo. Hay tres causas muy identificables: la reducción brutal de las pautas publicitarias del gobierno federal, que disminuyeron más del 70% en promedio durante la administración del morenista Andrés Manuel López Obrador. También el flujo creciente de la publicidad comercial hacia la televisión de paga y las plataformas digitales. Y la permanente pérdida de audiencias que han optado por buscar información y entretenimiento en Internet. En lo que está documentado hasta el quinto año de la administración de López Obrador por las organizaciones Artículo 19 y Fundar, en comparación con el gasto publicitario de gobierno realizado por las dos administraciones que le antecedieron, el presupuesto de publicidad se redujo con respecto a la administración del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa en un 67.97%. Y con respecto a la administración del priista Enrique Peña Nieto, la reducción de las pautas publicitarias oficiales fue del 72.33%. El buen ánimo con el que ambas cadenas televisivas apoyaban a los gobiernos panistas y priistas se explica por la generosidad de los dos anteriores gobiernos en el gasto publicitario destinado a Televisa y a Televisión Azteca. Pero en general, las cantidades que se etiquetaron para lubricar la relación con los medios convencionales de comunicación fueron muy abundantes. Calderón Hinojosa gastó en publicidad oficial entre 2007 y 2012 más de 56,000 millones de pesos. Peña Nieto le superó, pero por mucho, pues para publicidad oficial en medios de comunicación gastó más de 61,000 millones de pesos entre 2013 y 2018. En la diapositiva número 4 vemos ilustrada con toda claridad esta situación. 117,979 millones de pesos fue lo que gastaron en conjunto Calderón Hinojosa y Peña Nieto. 117,979 millones de pesos en dos sexenios de despilfarro publicitario que, claro, lubricó la relación con los medios convencionales y tuvo muy contentos a muchos periodistas y a muchos grupos de medios de comunicación. Eso lo vemos con claridad y con detalle en esta diapositiva número 4.
56,365 millones gastó Felipe Calderón en 6 años y Peña Nieto se disparó con 61,614 millones de pesos en publicidad también en su sexenio. Solo en los primeros 5 años de su gobierno, Calderón Hinojosa gastó en publicidad oficial más de 45,000 millones de pesos, mientras que Peña Nieto dispuso de más de 52,000 millones de pesos en sus primeros 5 años. ¿Por qué nos referimos a este periodo? Porque en el mismo periodo de 5 años, entre 2019 y 2023, López Obrador destinó para publicidad oficial 14,500 millones de pesos. Esto significa un 67,97% menos que Calderón Hinojosa y un 72,33% menos que Enrique Peña Nieto. En la diapositiva número 6 vemos en detalle lo que está documentado hasta este momento del gasto de publicidad oficial en el gobierno de López Obrador del 2019 al 2023. Todavía no tenemos el balance de 2024 porque el año todavía no concluye, pero vea usted lo siguiente. Con respecto al presupuesto de los 5 primeros años del gobierno de Felipe Calderón, López Obrador gastó el equivalente a 30,768 millones de pesos menos. 30,768 millones de pesos menos que Calderón Hinojosa. El 67,97%, como lo vemos en la diapositiva número 6. Y con respecto al gasto de Peña Nieto en sus primeros 5 años, López Obrador tuvo una reducción del 72,33%, que equivale a 37,891 millones de pesos menos que el priista. Esto explica por qué muchos periodistas y muchos medios de comunicación están muy enojados con López Obrador, porque el descenso en el gasto publicitario que lubricaba las comodidades de algunos medios y periodistas, pues disminuyó de manera tan sensible que es un factor muy importante que en este momento contribuye a la crisis de muchos medios convencionales y en particular de Televisa y de Televisión Azteca. Vemos en la diapositiva número 7 y vea usted qué ilustrativa es esta gráfica elaborada por las organizaciones Fundar y Artículo 19, esta gráfica donde vemos la caída del presupuesto de publicidad ejercido desde el año 2013 hasta el año 2023. Vea usted la caída brutal en el presupuesto ejercido para publicidad oficial y en el presupuesto aprobado para publicidad oficial. Usted verá, por ejemplo, que del 2013 al 2018 hubo un exceso de gasto en publicidad oficial y todo eso se derrumbó por debajo de los presupuestos aprobados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los factores que han llevado a la crisis a las cadenas de televisión abierta se explican al observar quiénes fueron los más consentidos por las pautas publicitarias del gobierno federal durante los 6 años de gobierno de Peña Nieto. Televisa recibió en total, durante los 6 años de gobierno del priista, más de 9,991 millones de pesos en publicidad, mientras que Televisión Azteca tuvo ingresos de dinero público por publicidad por más de 5,991 millones de pesos, una verdadera fortuna. Y en la diapositiva número 9 vemos esta tabla elaborada por Artículo 19 y por Fundar, donde observamos lo que le mencionaba. Televisa, 9,991 millones de pesos durante el gobierno de Peña. Estudios Azteca SADCB, que es Televisión Azteca, 5,991 millones de pesos. Y luego por ahí está el Universal, el periódico El Universal, con 1,644 millones de pesos durante el gobierno de Peña. Los grupos de radiodifusoras de Grupo Fórmula, 1,609 millones de pesos. Y todo esto que usted observa es algo que al reducirse, pero en una cantidad asombrosa, importantísima, pues tienen muy enojados algunos grupos de medios y algunos periodistas.
Esto lo vemos con toda claridad. ¿Quiénes fueron los favoritos de Peña Nieto en la diapositiva número 9? Bueno, en contraste, durante los 5 primeros años del gobierno de López Obrador, Televisa solamente sumó publicidad por poco más de 1,511 millones de pesos. Apenas el 15,13% del total que recibió durante todo el sexenio de Peña Nieto. Una disminución de ingresos de dinero público del 84,87% que ya no llegaron al presupuesto de Televisa. Mientras que Televisión Azteca solo tuvo en los 5 primeros años del gobierno de López Obrador un ingreso publicitario de gobierno de poco más de 1,304 millones de pesos, apenas el 21,77% que le dio la administración de Peña Nieto, una reducción del 78,23% en los ingresos publicitarios de Televisión Azteca. Bueno, en la diapositiva número 11 vemos otra tabla que ilustra cuáles medios de comunicación fueron los que recibieron más publicidad oficial entre 2019 y 2023. Esto es en el gobierno de López Obrador. Y vea usted la disminución sensible. En la diapositiva anterior, en la número 9, vimos que Televisa recibió 9,991 millones de pesos. Pero si nos vamos a la diapositiva número 11, vemos que Televisa con López Obrador solamente recibió 1,511 millones. TV Azteca, durante la administración de Peña Nieto, recibió 5,991 millones de pesos. Pero en la diapositiva número 11 vemos que con Andrés Manuel López Obrador apenas alcanzó 1,262 millones de pesos. Y por ahí vemos que Grupo Imagen apenas alcanzó 352 millones de pesos con López Obrador, cuando en el gobierno de Peña Nieto había obtenido 1,202 millones de pesos. Vemos también en la diapositiva número 11 quienes, Grupo Milenio, por ejemplo, recibió 299 millones de pesos con el presidente López Obrador. Es decir, la disminución es brutal porque de más de 56,000 millones de pesos que gastó Felipe Calderón Hinojosa durante sus 6 años de gobierno, en el caso de López Obrador bajó a 14,500 millones de pesos. Peña Nieto gastó en su sexenio más de 61,000 millones de pesos y con Andrés Manuel López Obrador bajó a 14,500 millones, como lo vemos en la diapositiva número 11. Desde el primer año del gobierno de López Obrador, fue muy severo el impacto por la reducción de pautas publicitarias de gobierno federal a comunicadores y medios de comunicación. Una información publicada por la revista Contralínea el domingo 19 de julio del 2020 reseña que de los 1,591 millones de pesos que por publicidad recibió Televisa solo en el 2018, 1,591 millones de pesos para Televisa solo en el 2018, la caída por ese concepto en 2019 fue del 77,3%. Mientras que Televisión Azteca recibió en el último año de Peña Nieto más de 1,172 millones de pesos. Pero en 2019, el primer año de AMLO, ese ingreso disminuyó un 70,4%. Mientras que Peña Nieto gastó en publicidad oficial durante su último año de gobierno más de 9,000 millones de pesos, en el primer calendario de su gestión, López Obrador gastó, por ese mismo concepto, poco más de 3,000 millones de pesos, un recorte de 64,8% en la publicidad oficial entre 2018 y 2019. Y vemos en la diapositiva número 13, vemos ilustrado lo que sucedió con los ingresos de Televisa entre el 2018 y el 2019. Ahí ve usted en la parte superior que en 2018 Televisa recibió 1,591 millones de pesos y en el 2019 bajó el presupuesto que recibió Televisa a 360 millones de pesos.
En el caso de Televisión Azteca, vemos que en el 2018 recibió 1,172 millones de pesos y en el 2019 eso bajó a 346 millones de pesos. Vemos el caso, por ejemplo, de Grupo Fórmula, que de 389 millones en 2018 bajó a 115 millones en 2019 y ahí arribita está Grupo Imagen, que de 659 millones en 2018 bajó a 93 millones en 2019. Estos números explican en gran medida por qué el malestar y la irritación permanente de la mayoría de los medios de comunicación durante el gobierno de López Obrador. Bueno, también ahí como dato curioso, uno de los medios beneficiados en el cambio de gobierno fue La Jornada, que de 121 millones en 2018 subió a 251 millones en 2019. Y luego vemos otros casos, por ejemplo, de acuerdo con esta información que fue preparada por Contralínea, con base en información de la Secretaría de la Función Pública, vemos en la diapositiva número 14, por ejemplo, que periódicos como Reforma, que en 2018 solo había recibido 15 millones de pesos de publicidad, aumentó en 2019 a 59 millones. Y vemos por allí el caso de Joaquín López Dóriga, que con sus diversas agencias o plataformas digitales, en 2018 recibió 16 millones de pesos y en 2019 no recibió ni un solo peso de publicidad oficial. Vemos también con detalles la diapositiva número 15, donde observamos, por ejemplo, que Proceso de 2 millones de pesos en 2018 aumentó a 13 millones de pesos en el 2019. Una publicación que no aparecía o que tenía un ingreso muy bajo, Tabasco Hoy, en el 2018 tuvo 105,563 pesos, 105,563 pesos. En el 2019 aumentó a 50 millones de pesos. Por esto que en 2018 recibió 0 pesos de publicidad oficial, en el 2019 aumentó a 60 millones de pesos. Y finalmente vemos en la diapositiva número 16, los medios que recibieron más publicidad en 2019. Esta información, como le decía a usted, la publicó la revista Contralínea el domingo 19 de julio del 2020, apoyado en información de la Secretaría de la Función Pública por Servicios de Comunicación Social y Publicidad. Aquí vemos cuáles fueron los 5 medios de comunicación que recibieron más dinero durante el primer año de López Obrador. Por esto, Tabasco Hoy, Proceso, Reforma y La Jornada. Y también vemos aquí el dato consolidado de que en el último año de Enrique Peña Nieto, el gasto total en publicidad fue de 9,226 millones, en tanto que en el primer año de López Obrador, el gasto en publicidad bajó a 3,245 millones, una disminución impresionante que representó el 64,8% de disminución de gasto publicitario, como lo vemos en la diapositiva 16. El reciente jueves 24 de octubre del 2024, Grupo Televisa anunció a sus inversionistas y a la Bolsa Mexicana de Valores que Emilio Azcárraga dejaría de presidir el consorcio televisivo para atender una demanda de corrupción ante la justicia de Estados Unidos. Los ingresos de Grupo Televisa en el tercer trimestre del 2024 disminuyeron 6,4% anual, bajaron a 15,362 millones de pesos debido principalmente a la caída de los ingresos de su negocio Sky, que es televisión por satélite, que tiene que competir contra la televisión de paga a través de Internet. La facturación de Sky sumó 3,731 millones de pesos, una contracción de 13,2% con respecto al mismo periodo del año pasado. Es decir, bajó la facturación de Sky un 13,2% entre 2023 y 2024.
De acuerdo esto con el reporte trimestral de la empresa Televisa, publicado el jueves 24 de octubre del 2024, según refiere la agencia informativa financiera Forbes en su plataforma digital. Con respecto a la crisis recurrente de Televisa, el periódico Reforma publicó el 17 de octubre del 2023 que ante las expectativas de que no hubiese logrado equilibrar sus finanzas en el tercer trimestre del año pasado, las acciones de Grupo Televisa cayeron 7.77%, su peor variación en 8 meses. Cayeron a 9.49 pesos cada una de las acciones de Televisa, que es el nivel más bajo de los más recientes 25 años, pues en junio de 1998 las acciones de Televisa se cotizaban en 8 pesos con 70 centavos en la Bolsa Mexicana de Valores. Lo que más allá de las cifras y de retener o no las cantidades, lo que queda evidenciado en estos datos es que la crisis de Televisa ha sido recurrente desde hace muchísimos meses. Sobre la otra cadena de televisión abierta, tres fondos de inversión estadounidenses iniciaron un arbitraje contra México bajo el marco del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos ante la negativa de Televisión Azteca del empresario Ricardo Salinas Pliego de pagar los adeudos que tiene con esos fondos de inversión estadounidenses. El dueño de este grupo televisivo se niega a pagar los intereses de sus tenedores de bonos, lo que propició un arbitraje en contra de México, publicó este miércoles 23 de octubre del 2024 el periódico Reforma. El diario capitalino resume el asunto de la siguiente manera. 400 millones de dólares es el capital facilitado por fondos de inversión extranjeros a Televisión Azteca en 2017. Desde hace 3 años, Televisión Azteca no realiza ningún pago de utilidades de intereses, perdón, ningún pago de intereses sobre este préstamo de 400 millones de dólares. Hasta la fecha, el adeudo reclamado por los fondos de inversionistas estadounidenses ya asciende a 547 millones de dólares. Los problemas que arrastra Televisión Azteca están latentes desde hace muchos meses. El 23 de marzo del 2023, el mismo periódico Reforma publicó que las acciones de Televisión Azteca cerraron un día antes con una caída del 31.3%. Bajaron a 49 centavos tras la solicitud de acreedores para que la empresa sea declarada en bancarrota bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Otro problema muy serio que enfrentan las televisoras, la televisión abierta, los grupos de televisión abierta, otro grave problema para los dos gigantes de la televisión abierta es que las audiencias están migrando con mucha velocidad hacia plataformas digitales y canales de televisión de paga. Las redes sociales tienen más atención que los medios convencionales de televisión abierta, que la radio y que los periódicos impresos, cuando la gente busca información confiable, como lo refleja la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Y en México sigue creciendo el porcentaje de hogares que tienen acceso a Internet, cuyos moradores buscan información en redes sociales. El Instituto Nacional de Telecomunicaciones registra en su más reciente informe publicado el 19 de junio del 2023 que el 68.5% de los hogares mexicanos tienen acceso a Internet. Y vemos en la diapositiva número 22, esta es muy ilustrativa, esta diapositiva 22, por lo siguiente, porque es una encuesta nacional de cultura cívica, en donde usted verá que en el tercer escalón, los usuarios, las personas entrevistadas para esta encuesta en 25.113 viviendas de todo el país, el 29.8% dijo que se informaba sobre los problemas de su localidad o de su colonia a través de las redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube. Abajo de ese 29.8% aparece la televisión abierta con apenas el 15.3%.
Y luego, si bajamos un poquito más, vemos que a través de Internet, en páginas de Internet, periódicos y revistas que se ven en Internet, el 7.7% de la audiencia se informa de lo que le importa y le interesa. Pero en el siguiente escalón vemos que la radio, solo el 6.7% dice que escucha la radio convencional para informarse de asuntos o problemas que le interesan y el 4.1% dice que lee periódicos o revistas en papel para buscar información de su interés. Es decir, ve usted aquí como la caída de los medios convencionales es verdaderamente impresionante. La televisión abierta, la radio convencional y los periódicos o las revistas impresos en papel están muy por debajo de las redes sociales en el interés de la gente que busca información útil. Luego, en la diapositiva 23, vemos un dato impresionante, cómo ha ido subiendo el número de hogares y de personas que tienen internet en sus domicilios. 25.8 millones de domicilios en México tienen acceso a Internet y representan el 68.5% de todos los hogares de la República. Esto según la encuesta nacional sobre tecnologías realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y publicada el lunes 19 de junio del 2023. En la diapositiva 24 vemos qué es lo que busca la gente en redes sociales. El 56% busca información y noticias en Facebook. El 39% busca información y noticias en YouTube y el 30% lo hace a través de WhatsApp. Luego siguen en orden descendente 15% y 15% Twitter y TikTok en cuanto a medios donde la gente busca información y noticias. Y después, con el 14% está Instagram. Esto nos da una idea muy clara de las tendencias, cómo han ido cambiando en cuanto al interés de la gente para buscar información y noticias en redes sociales. Facebook tiene el 56% y YouTube el 39%, de acuerdo con esta información publicada el viernes 30 de junio del 2023 por el diario Reforma, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y un estudio de Luis Ángel Hurtado, un académico de la universidad que escribió un ensayo llamado ¿Cómo utilizan los mexicanos las redes sociales? ¿Qué más? Bueno, otro asunto que afecta muchísimo a las dos televisoras, a las dos cadenas televisoras más importantes de televisión abierta, es la pérdida de anunciantes. Otro factor que contribuye a la crisis de los dos gigantes de la televisión abierta es que las plataformas digitales cada día aumentan sus pautas publicitarias. El miércoles 18 de septiembre del 2024, el periódico capitalino El Economista publicó que los medios digitales tienen ya el 59.2% de toda la publicidad que se factura en México, mientras que la televisión abierta apenas alcanza el 21.7%. Está documentado que desde 2017 el gasto en publicidad digital ha estado en permanente aumento y que en contraste, la caída de inversión en publicidad en televisión abierta ha sido permanente desde el 2017. Vemos la diapositiva número 26 y usted notará en esta diapositiva que publicó el periódico El Economista el miércoles 18 de septiembre del 2024, es una fecha muy reciente. Ahí ve usted en la parte de superior derecha que los medios digitales tienen el 59.2% de la publicidad que se factura en México. Los medios digitales. La televisión abierta tiene el 21.7% de la publicidad que se factura en el país y la televisión de paga el 6.3%. Después viene la radio con el 3.8% de la publicidad que se factura en México y los impresos en los cuales están incluidos los periódicos tienen apenas el 1.4% de toda la publicidad que se factura en México de acuerdo con este balance del 2023 publicado por el periódico El Economista el miércoles 18 de septiembre del 2024. Y luego en la diapositiva 27 vemos cómo se ha ido incrementando el gasto de publicidad digital en México. Ya en el 2021 llegó a ser
de 56,144 millones de pesos. Pero aquí lo interesante es que vea usted la gráfica cómo ha ido aumentando, aumentando año con año hasta el 2021, según documentó una fuente llamada Estatista, una plataforma digital española especializada en publicidad. Y en la diapositiva número 28 vemos la disminución permanente del total de inversión en televisión abierta en México, según documenta una plataforma que se llama IAP México, que es una asociación sin fines de lucro que inició actividades en febrero del 2005 con el objetivo de integrar y fomentar el crecimiento de la industria a través del desarrollo y difusión de estudios, programas educativos y mejores prácticas. Esta agencia nos dice que entre el 2017 y el 2020 ha habido una caída permanente en la inversión publicitaria en la televisión abierta en México entre 2017 y 2020. Todo eso nos lleva a una conclusión. Los dos gigantes de la televisión abierta se quiebran y no se observa remedio que pueda salvarlos en su esquema tradicional de negocios. Difícilmente en los próximos 6 años podría llegar en su rescate un gobierno como el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, que predica la austeridad y que ha sido reiteradamente criticado, descalificado y agredido por los medios de comunicación convencionales que están más cargados del lado de la oposición y de la derecha en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Pero también hay un punto que es importante resaltar. No hay ninguna razón por la cual el gobierno federal tenga que pagar tan elevadas cuotas de publicidad a los medios de comunicación para resolver las necesidades que tienen porque no son capaces de conseguir ingresos legítimos a través de un trabajo profesional, honrado, riguroso, que verdaderamente le sea útil a la mayoría de la población. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias por su atención. Buenas noches y descansen.